no existe la palabra paz. Pero también encontré en algunos pueblos africanos que no tienen la palabra paz, la palabra, el concepto paz. No existe la grafía, no existe el significante, ¿sí? Paz, no existe. Pero cuando uno habla de paz con ellos, se entiende. Es decir, para decirlo con algún filósofo por ahí, el uso del lenguaje, te entiendes con ellos cuando hablas de la palabra paz. Pero el significado, los que han trabajado eso sí, ya hicieron el triángulo allí, ¿sí? El significado es distinto. No tienen la palabra paz, entienden cuando se habla con ellos sobre la palabra paz, pero el significado es distinto. O sea, hay pueblos que no tienen la palabra P-A-Z o la anterior que era P-A-X, Pax. En segundo lugar, pues el hallazgo nos lleva a una realidad casi que de perogrullo, y es que es una palabra compleja por varias razones. La primera es porque tiene una connotación positiva. Cuando a ti te hablan de paz, no hay una connotación desagradable. Si te dicen, tú eres pacífico, nadie va a decir, más pacífico. No, pacífico, ¿verdad? Contrario a una expresión como conflictivo. Se ha convertido en valor. Usted es conflictivo. Ay, ¿por qué me viene a decir conflictivo? Hay una reacción, hay una carga, digamos, negativa en la expresión. Positiva en el caso de paz, y eso ya la completiza mucho. Porque de entrada tú ya tienes, digamos, casi que una prefiguración del concepto, de la palabra, sin conocerlo. Porque miren que en las intervenciones, tercero, hay una polisemia total del concepto. No hay una definición unívoca, no la hay. Para decirlo, X igual a Y, eso no existe en la noción. Si X es paz, tú tienes A, B, C, D, E, F, G, H, eso es lo que va. Hay una polisemia total. Entonces, todo esto para señalar que es una expresión compleja. Y alguien le podría decir a uno, no, pero así hay muchas. Perfecto, hay muchas categorías, conceptos. Pero con la paz, es esto. Esto es lo que justifica de alguna manera que hablemos de tipología de la paz, o de las paces. Lo primero que señalo es que no está bien hablar de paz de manera particular, porque no existe tal cosa. No hay algo que se llame paz. Hay paces. Lo mismo ahorita. Paz es negación de armas, paz es una utopía, paz es justicia social, paz es tranquilidad espiritual, paz es relación con la naturaleza. Mire, así de abuelo el pájaro. Esa polisemia lleva a que de entrada es una imprecisión, por lo menos una imprecisión, cuando no un error, a hablar de paz. ¿Desde dónde se sitúan los que hablan de la paz? Es desde el pensamiento colonial. Todo pensamiento que intente colonizar se para en la perspectiva paz es, porque universaliza la perspectiva de la visión de paz. ¿Me comunico? Sí. Paz es. No, paz es tal cosa. Paz es X, tú ya estás dando allí, estás reduciendo algo que es diverso, lo reduces a una perspectiva. Universalizas algo que es no universalizable, que es una de las características del pensamiento colonial.
Si esto es así, voy a plantear una tipología que elaboré a partir de recorrer con todas estas diversas conversas. Voy a plantear unas características de esas fases, factores que se tienen en cuenta, y un elemento fundamental es que paz en todo caso está asociado a conflicto. Está asociado a conflicto. Y paz y conflictos arrastra e implica necesariamente actores. No hay una paz abstracta, ni siquiera, como lo vamos a ver ahora, la paz espiritual. Siempre hay unos agenciadores de eso que llamamos paz. El primer tipo de paz, o en esta lógica de paces que planteamos, es una paz abstracta y genérica. Hay una paz abstracta y genérica. Hay una paz general. Y en Colombia la tenemos en varias dimensiones. La primera, ¿en dónde la podemos visualizar? La Constitución. En la Constitución política. Artículo 22. La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Así está. Hay sentencias de la Corte Constitucional respecto a la paz en Colombia. Eso está formalmente constituido. Esta paz abstracta y genérica tiene una posibilidad que es la que acabo de señalar. Es el tipo de paces que está decretado, se expresa en constituciones políticas y al hacerlo se considera el mero hecho de la enunciación de ella, se considera ya la condición de arrastre. El enunciarla me la genera ya. La paz es de obligatorio cumplimiento en Colombia, artículo 22 de la Constitución Nacional. Para explicar esa paz no hay ningún factor. El artículo 22 la señaló de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque en la constituyente se creía, los constitucionalistas, los constituyentes creyeron que saliendo del conflicto que creían, salíamos de la década del 90, expresando de manera explícita en el artículo 22, pues eso sería un elemento que garantizaría de alguna forma, formalmente, la existencia de la paz. ¿Cuál es la visión del conflicto allí? Es una visión genérica del mismo, porque ahí se está hablando de la paz en general. No se habla de conflictos, ahí no habla de conflicto armado, no habla de conflicto social, no habla de conflicto político. Los colombianos tenemos derecho a la paz y no se asocia necesariamente a una visión de conflicto. Esta visión de conflicto y de actores es genérica, porque es para los colombianos, como si tal cosa existiera, como si la realidad del profe fuera la misma realidad de los compañeros profesores de Tuango, o de Guapi, o de Saravena, o de... como que si fuera lo mismo, como que si la realidad, ¿sí?, de Santos, que es colombiano, ¿sí?, fuera igual a la realidad del campesino del Cañón de Garrapatas, o de los indígenas. Son colombianos y colombianas. Se habla de un colombiano genérico. ¿Sí? Y para hablar de un colombiano genérico tendría que existir una condición genérica, general, igual, de ser colombiano. Igual condiciones de vida, de garantías, de posibilidades de existencia, etc. Hay una generalización. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables de eso? Pues quienes hacen cumplir las leyes. Es de obligatorio cumplimiento.
¿Por parte de quién? De la estructura estatal y de los y las colombianos. ¿Y aquí quedó? Pero es formal, es abstracto. El segundo tipo de paz en esa gran familia abstracta genérica es la paz espiritual. Hay un autor, a quien quiera leer sobre esto, que la ha teorizado, se llama Jean-Paul Lederach. No utiliza la palabra paz, sino que la asocia a una categoría que él creo que se llama elesitividad. Elesitividad. Y la elesitividad es la paz espiritual. Por la libre elección que tengo de estar en armonía. Los representantes de esta paz espiritual, pues ustedes tienen a la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? a Gandhi, ¿sí? a Shiva, ¿sí? Son representantes y tienen escrito el Dalai Lama, ¿sí? Es paz espiritual, pero lo vivimos aquí en Colombia también, en una perspectiva religiosa, en los púlpitos católicos, apostólicos, romanos, no romanos, la religiosidad centra en qué es la paz, tu paz. Y hay un trabajo ideológico muy fuerte que es: no habrá paz nacional si tú no estás en paz. Pareciera ser, en esta perspectiva espiritual abstracta de un estado individual, la paz como una condición de estado interior, en donde pareciera ser logramos la paz en Colombia cuando los 48, 50 millones estemos en paz con nosotros mismos. Independientemente de que aguantes hambre, de que el vecino golpee, no importa, no te jodas la vida. Supera las condiciones, sé humilde. Tenga resiliencia. Tenga resiliencia. Todas estas categorías. Que ser resiliente, ¿sí? Y sobreponerse a las adversidades de la naturaleza, del mundo. Manos mías. Habló como pastor, Vengo de una charla y alguien me hablaste como pastor. Pastor, sí. Pastor, hermano, ¿usted por qué no me manda el texto del cual hablo? Y la gente sale levitando hasta que vuelve al púlpito y vuelve a salir en paz y está aguantando hambre. Pero hay una cantidad de factores aquí de sujeción, el diezmar, el comulgar. Estoy hablando con todo el respeto de la religiosidad. No estoy hablando de la espiritualidad, estoy hablando de la religiosidad. Entonces, para esa religiosidad, eso es paz espiritual. Ojo, para esa religiosidad, eso es paz espiritual. Es decir, estás en paz cuando diezmas, cuando comulgas, cuando te congregas, cuando vas a la misa, cuando obedeces, etcétera, etcétera. En esa religiosidad, eso es paz espiritual. No lo digo, no escuché muy a lo que dijo Francisco, pero creo que por ahí va el camino cuando él dijo: hay que ser menos religiosos y más espirituales. Claro, ¿cuáles son los factores? Lo que perturba a la armonía, pero no solo la iglesia. Yo creo que todos y todas han recitado una canción, poema, que dice: Desiderata. Camina plácido entre el ruido y la risa. ¿Cómo? Piensa en la paz que se puede encontrar en el cielo. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu.
Aléjate del demonio. Aléjate del demonio. ¿Sí? Y se utilizan, digamos, esas figuras. Cualquiera, no importa cuál. ¿Cómo? Pero hágalo. Crea. Aquí hay que creer. Aquí hay que creer. ¿Y cuál es la visión del conflicto? Ojo. Aquí ya empieza a aparecer. El conflicto es malo para la persona. Perturba. Pareciera ser que hay un estado de paz preexistente del que sales cuando te dejas perturbar por algo que te genera el conflicto, y el conflicto es malo. Por eso hay que sacarlo de su vida. Y en esa perspectiva, ¿cuál es el papel de los actores? Es individual, totalmente individual. Aparece una segunda fuente, muy asociada a lo que acabas de decir, o un segundo bloque. Es una visión conservadora del conflicto, que tiene como característica, ¿sí? La paz es el fin. Se da cuando hay paz, ojo con esto, se da cuando hay ausencia de guerra o de confrontación militar. Punto. Esta visión conservadora, ustedes la van a encontrar en la literatura como paz negativa. El origen de esa paz negativa la encuentran ustedes en la Pax Romana. ¿Cuándo había paz para los romanos? Cuando otro pueblo le decía te acepto como exacto, o cuando el César romano lo vencía. O me anulan o me anulo. El lema del ejército, ¿no? Si tienes la paz, prepárate para la guerra. Muy bien, perfecto. Vienen esos lemas. En general, en la paz negativa, la paz es ausencia de guerra, de confrontación. Aparecen fórmulas. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No solo vinimos a discutir el desmonte de la guerra, sino que vinimos a discutir la paz con justicia social. Y entonces a los 40 segundos se armó el primer referéndum. Porque por la tarde la delegación del gobierno dijo, eso no lo habíamos pactado, que ustedes lo iban a decir. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer conflicto. Entonces Iván Márquez dice, no, es que yo no me voy a amarrar a que todo lo que voy a decir se lo tengo que pasar a la... Ese fue el primer encontrón. ¿Qué muestra ese encontrón? Que el gobierno llega con una visión de paz negativa y las FARC llegaron con una visión de paz liberal. Dentro de la visión de paz liberal, yo planteo que hay una visión de paz positiva, que fue con la que llegó las FARC, que es la visión de paz positiva. Es procesual, es decir, es el proceso. Lo logra de manera lenta cuando una sociedad trabaja en las violencias visibles y las violencias no visibles. ¿Cuál es la violencia visible? El conflicto, no. El conflicto armado.
¿Cuáles son las violencias no visibles? La miseria, el hambre, la desigualdad. Y quiero enfatizar en esto, hay un autor experto de esta vaina, ¿sí? Ha sido el fundador del Oslo Research Peace, el centro de investigación de paz de Oslo, que ha estado en todos los procesos de pasión, y ellos hablan, para avanzar aquí, paz de primera generación que viene desde Roma para acá, paz de segunda generación y paz de tercera generación. ¿Por qué paz de segunda generación? Porque vinculan, además de la guerra, vinculan otros aspectos de orden social: el hambre, la injusticia, el trabajo, la salud. Eso es lo que llama justicia social. Dentro de la paz liberal, yo vinculo otro tipo de paz que se llama la paz neutra. Esa es una teoría, paz neutra. Esa es una teoría generada en España con un autor que vive todavía, y él dice, además de esto, de la paz visible y la paz no visible, hay que intentar neutralizar la paz. ¿Y cómo neutralizar la paz? Trabajando fundamentalmente en lo cultural. Y dentro de la paz liberal, la paz imperfecta. Un autor lo dio hace 2 años, Francisco Muñoz, donde él dice que la paz imperfecta, está muy de acuerdo con los escépticos, dice, no va a haber paz. No va a haber paz, pero se puede avanzar y hay pequeñas acciones de paz, no solo visibles. La violencia directa. ¿Cuál es la violencia directa? La del puño, la del arma, la del herido, la de las... en la confrontación armada, la de los tubos, la de los oleoductos, la de las minas, la de todo este tipo de confrontación visible. Y ellos dicen, Paco decía en esta teoría, que hay paz cuando se avanza en pequeños actos. Por ejemplo, Paco, con un debate que tuvimos en alguna ocasión en un foro, él decía, Uribe es gestor de paz. Y yo digo, ajá. Y me dice, sí. Si usted ve, él tiene pequeñas acciones que generan paz, porque para ellos la paz tiene que ver con el potenciamiento de las capacidades humanas. Digo, el innombrable genera potenciamiento de capacidades humanas, dice, sí, en algunas, estoy hablando de la perspectiva de la paz imperfecta. Esta noción de capacidades humanas, ¿a qué autores les lleva a ustedes? Manfred Masnier, el chileno. ¿Qué más? Amartya Sen. Muy bien. ¿Qué más? Y Martha Nussbaum. Entonces, además de buscar la supresión de la guerra, que es ver el conflicto como algo negativo, en este paquete liberal, el conflicto no es negativo. El conflicto se asume como un escenario, ¿sí?, como un elemento consustancial al ser humano. Siempre viviremos en conflicto. Lo asume como elemento constitutivo del ser humano. Por eso es que esta visión rompe radicalmente con esta de aquí para arriba. Creo que hay un tipo de paz emancipadora. Ese tipo de paz emancipadora, ¿sí?,
Es inexistente en forma plena. Esto coincido plenamente con los escépticos. Nunca habrá paz en estado pleno. Eso es mentira. Eso solo se logra en el paraíso, pero eso es por acá. No, esa paz dice, para eso les queda la tierra. Por eso, por la pregunta de la paz en algunas comunidades, los indígenas, en los estos indígenas NASA, encuentra uno que la paz no existe el concepto, pero existe un concepto muy hermoso que es el de armonía. Pero armonía no es ausencia de conflicto. Cuando uno mastica esta hoja y cuando hay ejercicios de armonización, dicen, eso no es para que desaparezca el conflicto, es para que el conflicto se tramite sin desarmonizar a la comunidad. Porque para la visión, en el caso puntual de las comunidades indígenas, la paz no es de individuos, es de la comunidad, no es una cosa abstracta que llama Estado, no, de la comunidad. No se da en forma plena, la paz liberadora, ¿sí? Es necesario que la comunidad se esté armonizando. Saca al sujeto de solo las relaciones estructurales y lo mete en una relación de orden cosmológico. Es por eso la naturaleza es un elemento fundamental. Por eso los hermanos indígenas hablan de la naturaleza de una relación cualitativamente distinta con la. Estaba en una conversa una vez de negociación y llegó un ministro y entonces los indios que son caimados me dicen, vamos a hablar con los mayores de la naturaleza. Y el representante del gobierno no entendía un carajo de nada, no así que hablar con los mayores. Y se fueron para una laguna. Entonces allá masticando hojas y tal. Y al rato vuelven. Nadie habló, menos que la escucharon. Igual que dicen, los mayores dijeron que no. Entonces, a los colonos, a los válidos, les dijeron, pero ¿cómo así que van a hablar? Esto es una cosa seria. Ellos no entendían. No entendían la cosmogonía. ¿Cómo así que van a hablar con la naturaleza si es que estamos hablando es para resolver este conflicto? Ellos lo entienden así. Pero ¿cómo hablan? No lo entienden. Porque en esa perspectiva, digamos, el summa causalia no es solo la relación entre comunidades y seres humanos, sino relación de comunidad y seres no humanos. Todo esto está en el límite de la posmodernidad. En el límite. Pero políticamente ahí es donde hay una tensión muy interesante. Pero en el ejemplo que usted da de los indígenas, me hago una pregunta. Tengo que entender al otro porque para un hombre occidental de negocios entender eso de ellos, de ir a meditar el cargo, no lo entiende. Pero, o sea, hay que entenderlo para aceptarlo y respetarlo. Yo creo que eso es o sea, al menos para negociar, y ahí es donde algunos intentan a uno dar trabajos para que uno asuma el papel de negociador desde el Estado, ¿sí? Y le dicen a uno, oiga, ¿usted por qué no viene a trabajar con nosotros? Y usted como conoce la comunidad y lo conoce y de alguna forma vaya, y le dicen, sería un mentiroso de parte de uno decir que uno conoce la totalidad de la comunidad. Pero cuando masticas, cuando participas de algunas cotidianidades, de cosas que son con esta razón instrumental con la que nos hemos formado. Luego de la formación occidental, yo estudié filosofía en la Universidad de Valle. Y un autor que yo trabajo, que intento seguir leyendo, es racional, Wittgenstein. Pero con este autor también hago alguna lectura y digo, la verdad es que hay una lógica de una racionalidad instrumental. Hay otras racionalidades no instrumentales, hay racionalidades liberadoras, no instrumentales. Acá hay una racionalidad instrumental. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es instrumental. Pero no solo de la derecha, la izquierda también cayó allí.
En la izquierda instrumental, porque no todo lo que se llama izquierda es revolucionario ni liberador. Aquí te mueves en una reconfiguración, que es lo que estamos viendo en América Latina. Esto los europeos no lo entienden muy bien. Los europeos eso es su marca Usai, a duras penas Boaventura, pero es negro. Cuando digo es negro es que haya un pegue de orden ontológico muy fuerte.